sé si será una leyenda urbana, pero se dice que el primer hombre en salir, digamos, de la atmósfera y dar la vuelta alrededor de la Tierra, que fue el cosmonauta Yuri Gagarin, cuando aterrizó de vuelta, uno de los comentarios que hice fue: estuve ahí afuera en el cielo y no vi a Dios, ¿no? Como digo, nunca he comprobado ni me interesa comprobar si eso fue verdad, porque en primer lugar no me sorprendería, considerando que la maquinaria de propaganda soviética era brutal, ¿no? Siempre querían convertir en una ocasión ideológica cualquier logro científico, deportivo, etc. Yuri Gagarin, con su vuelta a la Tierra, había vencido a los norteamericanos en la carrera hacia el espacio, ¿no? Después, bueno, Estados Unidos comenzaría el proyecto Apolo y terminaría dejando a la Unión Soviética en el polvo con la llegada a la Luna, el aterrizaje a la Luna, etc., ¿no? Pero en todo caso, esta historia o leyenda urbana me vino a la memoria cuando hace poco vi un meme en Twitter donde se veía un cosmonauta, un astronauta, fuera de la estación internacional espacial, haciendo, digamos, lo que se llama pues una caminata, entre comillas, pero se llama caminata en el espacio, ¿no? Saliendo en el espacio, y estaba con todo su equipo, pues la máscara, etcétera. Y en la foto, este astronauta con todo su equipo, con la estación espacial internacional atrás, tiene un letrero, un cartelito que dice "I see no God up here", o sea, no veo a Dios acá arriba, ¿no? Y lo gracioso es que alguien agrega en el meme un poco más abajo y crea un nuevo meme diciendo: quítate el casco y lo vas a ver. Obviamente, si es que la persona se quita el casco, se muere, ¿no? Y claro, esa es la ironía, ¿no? Pues no lo ves ahora, pues a nadie le sorprende que no lo veas, pero muérete y ahí vas a ver que lo vas a poder ver. Pero más allá de la ironía y del buen humor con que se hizo este meme, me trajo a la memoria un largo podcast que escuché sobre las nuevas teorías sobre el origen de la vida en el universo, ¿no? Y estamos hablando de millones de años atrás, y donde uno de los más importantes expertos en las teorías del inicio de la vida, un microbiólogo inglés, y como digo, teorías de la vida porque nadie estuvo ahí, o sea que nadie sabe exactamente cómo pasó, él explica cómo es más fácil entender el origen de una célula, es decir, de un ser orgánico, dentro de esta sopa química, digamos, que existía millones y millones y millones de años atrás, y cómo de pronto se convirtió en un organismo vivo, ¿no? O sea, lo que conocemos como ya un elemento que existe con la composición CHO, no sea carbono, hidrógeno, oxígeno, y digamos un poco más perfecta, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que ya esté organizado de tal manera que requiera consumir energía de una manera que podríamos llamar deliberada, ¿no? O sea, deliberada entre comillas, porque claro, algo deliberada supone un cerebro, eso es todavía demasiado temprano. Pero lo que es
difícil de entender es cómo en un determinado momento se produce la unión entre dos componentes que existían y que eran, digamos, opuestos entre sí y que no tenían cómo subsistir, que permite que uno de estos organismos vivos penetre en otro y no o muera al penetrar o mate al objeto que ha penetrado, ¿no? Y cómo esto en algún punto, en algún momento, por alguna razón que no conocemos, produce lo que conocemos como una célula propiamente, que contiene todo lo necesario para poder crecer. Contiene ya la mitocondria, o sea, la pila, la batería, digamos así, que proporciona la energía, que proporciona los electrones, y que en vez de matar a esta unión, le da energía, le da la opción de poder ir creciendo, pero dice que este es un definitivo antes y después, ¿no? Y lógicamente, acá no estoy utilizando todos los términos especializados, algunos porque son nombres larguísimos, otros porque no los recuerdo, pero básicamente lo que este microbiólogo explica es que definitivamente hay un antes y después, y nadie sabe por qué en los millones y millones y millones y millones de años anteriores a este producto, cuando ya existían flotando en esta sopa cósmica, ¿no? Estas dos cosas no se habían juntado, y por qué de pronto en un determinado momento sí se habían juntado y constituyen el origen propiamente de lo que después sería la vida, ¿no? Cómo iría evolucionando, cómo irían creciendo, y lógico, de ahí vienen las múltiples teorías. Bueno, ¿qué cosa hizo que esta nueva célula flotara por ahí durante miles, tal vez millones de años, hasta que da otro paso más cercano a la vida organizada como la conocemos ahora? ¿Y qué pasó después de otro montón de siglos para que esta vida organizada se fuera de alguna manera distinguiendo y separando lo que iba a terminar siendo una planta, lo que iba a terminar siendo un animal, ¿no? O sea, lo que iba a ser básicamente una fitocélula, o lo que iba a ser una célula ya zoocélula, es decir, dirigida hacia el mundo animal, físico, y de donde se supone que aparece el ser humano, ¿no? Después de millones de años, ¿no? Y lo interesante es esto, es que el que dirige este programa, este podcast científico, que es un científico él también, hace muchas preguntas a él y a otros expertos especializados en estos ámbitos más específicos del surgimiento de estas células un poquito más complejas, ya con núcleo, ¿no? Con mitocondria, con los distintos componentes que van a permitir el crecimiento, mayor durabilidad, y probablemente lo más importante, según estos científicos, la capacidad de duplicarse, triplicarse, multiplicarse, ¿no? Y en consecuencia dar lugar a más células, o también a células más complejas. Entonces, este
el experto que les va preguntando y les dice, oye, ¿y cómo pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué antes no pasaba y por qué en un determinado momento pasó? Y la respuesta constante de por qué hubo este salto completamente inorgánico a la creación de algo orgánico, por qué hubo después, en un momento completamente aleatorio, la unión de estos elementos orgánicos para crear lo que más tarde sería una célula. ¿Por qué una célula comienza a tener una gran cantidad de energía por sí misma? ¿Cómo las células comienzan a nutrirse para poder mantener la energía? ¿Y por qué todos estos pasos están, digamos, vistos que fueron no dentro de una curva natural de crecimiento, sino que fueron así como saltos repentinos, ¿no? Y que no siguen ninguna lógica cronológica? O sea, sí, después de 10.000 años, después de estos 10.000 años, después, es decir, de periodos de tiempo específicos. Y la respuesta del científico decía, mira, podemos especular por esta teoría, podemos especular por esta otra teoría, pero nunca lo vamos a saber, no sabemos qué pasó, no estábamos ahí, no había un científico, pero lo que dejó este científico británico, utilizando mucho humor, pero una cantidad increíble de conocimiento, es que cualquier explicación endógena, es decir, en sí misma, qué pasó en sí misma, cómo así, es tan legítima como cualquier explicación exógena, es decir, ajena. Algo intervino, ¿no? Algo intervino en un determinado momento. Pero cuando estamos hablando de una explicación de afuera, de una explicación exógena, no solamente podemos estar hablando de algo, podemos estar perfectamente hablando de alguien. Y efectivamente el entrevistador, el que dirige el podcast, le dice, oye, pero entonces también pudo haber sido alguien, también pudo haber sido Dios. Y la pregunta la hace un poco al paso, un poco como bromeando, ¿no? Como diciendo, oye, podría haber una explicación que no es científica, por más que nuestra discusión en este momento está siendo completamente científica. Y este británico, honesto, dice, podría haber sido Dios, ¿no? Y ambos se ríen, ¿no? Como diciendo, en realidad no sabemos nada. No se ríen burlándose, ¿ah? Quiero dejar esto claro. Pero se ríen diciendo, oye, perfectamente podría haber sido Dios. Solamente que lo dicen rápido y bueno, siguen con estas explicaciones fascinantes y como es un podcast al alcance de los que no sabemos, pues de las grandes cúspides científicas, ni mucho menos, pero yo me puse a pensar, ya venía pensando, oye, ¿por qué acá no hay sitio para una intervención divina? ¿Por qué no hay sitio? Porque constantemente decían, no sabemos cómo, no sabemos por qué. Y pensaba, bueno, si no sabemos cómo y por qué, ¿quién puede decir que pensar que Dios intervino es una locura? ¿No? ¿Quién puede decir, no? Nadie. Científicamente nadie. Entonces, simplemente como que escuché en cámara lenta eso que decía, ¿podría haber sido Dios? Sí, podría haber sido. El único punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que en la auténtica ciencia, no la ciencia del siglo XIX o la mediocre de principios del siglo XX, sino en los increíbles descubrimientos que están realizando, ya sea la astrofísica, ¿no? En el gran macro mundo, o la microbiología en el micromundo, existen tantas interrogantes que es absolutamente legítimo
y en muchos casos bastante más convincente que algunas teorías descabelladas, decir que allí estaba Dios, no solamente creando el universo, sino acompañándolo para que terminara siendo lo que hoy en día es. Que tengas un buen día.